Monseñor Athanasius Schneider. Libro Credo. Compendio de la Fe Católica. Edición hispanoamericana. Ediciones del Alcázar. Introducción. La doctrina cristiana. La identidad cristiana. ¿Qué significa la palabra cristiano? Un cristiano es una persona bautizada y por tanto incorporada al cuerpo místico de Cristo y llamada a ser discípulo o seguidor de Jesucristo. ¿Qué es un católico? Es una persona bautizada en la única iglesia fundada por Jesucristo, obligada a creer y profesar la totalidad de su doctrina y permanecer en la unidad de su cuerpo místico, la iglesia, por la recepción de los sacramentos que él instituyó y por la sumisión a los pastores legítimos que él estableció. ¿Por qué el nombre de cristiano es llamado una gracia de Dios? La gracia es un don sobrenatural de Dios dado a las criaturas intelectuales, hombres, ángeles, para su salvación eterna. La gloria del nombre cristiano es, por lo tanto, una gracia, un don divino dado a nosotros por la pura bondad y el amor de Dios. ¿Nos otorga este don una gran dignidad? Sí, por el maravilloso don de la gracia santificante, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios Padre, hermanos del Hijo Eterno y templos vivos del Espíritu Santo. ¿Qué clase de deberes tienen los cristianos? Deberes para con Dios, para con nosotros mismos y para con nuestro prójimo. ¿Cuáles son nuestros deberes para con Dios? Debemos seguir el primero y más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Debemos esforzarnos por conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida, para así ser felices con Él para siempre en la vida futura. ¿Cuáles son nuestros deberes para con nosotros mismos? Debemos vestirnos del Señor Jesucristo, Romanos 13:14, el hombre nuevo, Efesios 4:24, despojándonos del pecado, del error y de los apegos desordenados a las cosas terrenales. Debemos conformarnos a la vida nueva de la gracia de Dios en nuestras almas, siendo así imitadores de Dios. Efesios 5:1, teniendo presente que el que ama la iniquidad aborrece su propia alma. Salmo 10:6. ¿Cuáles son nuestros deberes para con nuestro prójimo? Debemos observar el segundo de todos los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Debemos actuar por el bien de nuestro prójimo y sobre todo por su salvación eterna. Amaos unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. ¿Cuál es el símbolo del verdadero cristiano? La señal de la cruz, un gesto simbólico que nos recuerda nuestra dignidad y deberes en Cristo. Abro cita de San Agustín. La enseña de Cristo que todos conocen, ¿cuál es sino la cruz de Cristo? Si esta enseña no se aplica a las frentes de los creyentes, o al agua misma en virtud de la cual son regenerados, o al aceite con que el crisma los unge, o al sacrificio que los alimenta, nada de esto se realiza según las reglas. Cierro cita. Nota. San Agustín, in Joan, Tratado 118, número 5. ¿Cuál es el poder de la señal de la cruz? Derivado del sacrificio de Cristo en la cruz, este signo tiene poder para atraer la bendición de Dios, expulsar al diablo y alejar o debilitar la tentación. ¿Cómo debemos hacer la señal de la cruz? Con fe atenta, amor y gratitud, trazando este signo de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho, o, entre los cristianos orientales, del derecho al izquierdo, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuándo debemos hacer la señal de la cruz? Cuando nos levantamos por la mañana y nos retiramos por la noche, antes y después de las comidas, al principio y al final de acciones importantes, en cualquier peligro o tentación, en distintos momentos señalados por la Sagrada Liturgia. La Divina Revelación. ¿Qué es la doctrina cristiana? Del latín doctrina, enseñanza, es la enseñanza de Jesucristo conservada y transmitida por la Iglesia. ¿La doctrina cristiana es verdaderamente divina? Sí, la doctrina cristiana es divina porque Jesucristo, su autor, es Dios.
¿Qué contiene la doctrina cristiana? Contiene la totalidad de la divina revelación, así como muchas verdades naturales que es necesario creer. ¿Qué es la revelación divina? La revelación es una comunicación sobrenatural que ocurrió públicamente en la historia humana, en la cual Dios se ha revelado y ha mostrado lo que el hombre debe saber, creer y hacer para vivir bien en la tierra y estar unido a Dios para siempre en la bienaventuranza del cielo. Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, es Él mismo la plenitud de la revelación divina. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18. ¿Por qué debemos creer lo que Dios ha revelado? Porque Dios es la verdad misma y Él no puede engañar ni ser engañado. Nota: Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática Dei Filius, 24 de abril de 1870, capítulo 3. ¿En cuántos periodos históricos se puede dividir la revelación? En tres. 1. El período primitivo, en el que se prometió un redentor después del pecado original. 2. El período de la antigua alianza, que preparó su camino mediante profecías, milagros y ceremonias legales. 3. El período de la nueva alianza o período evangélico, en el que Dios vino personalmente a vivir en la tierra y a enseñar con la palabra y el ejemplo. ¿Continúa la revelación divina hasta ahora? No. La revelación pública concluyó en el primer siglo cristiano con la muerte de San Juan, el último de los apóstoles de Cristo. Existe ahora como el Depositum Fidei, un depósito de fe, fijo y estable. Primera de Timoteo 6:20 y segunda de Timoteo 1:12-14, a menudo llamado simplemente la fe. Fuentes de la doctrina cristiana. ¿Dónde está contenida la revelación divina? Este único depósito sagrado de la palabra de Dios se encuentra tanto en la Sagrada Escritura, llamada la palabra escrita de Dios, como en la Sagrada Tradición, llamada la palabra de Dios transmitida o no escrita. Nota: Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, 18 de noviembre de 1965.10. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es la palabra de Dios, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y contenida en los libros reconocidos por la Iglesia que componen lo que comúnmente se conoce como la Santa Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y es además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Cómo se dividen los libros de las Escrituras? La Biblia consta de 73 libros, divididos en dos partes principales. 1. El Antiguo Testamento, de 46 libros. 2. El Nuevo Testamento, de 27 libros. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Los libros del Antiguo Testamento son la palabra inspirada de Dios que contiene el registro de aquella alianza o juramento sagrado que Dios hizo con su pueblo elegido y que duró hasta la venida de Cristo y tuvo su plenitud en él. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Los libros del Nuevo Testamento son la palabra inspirada de Dios que contienen el registro de esa alianza nueva y eterna que Dios hizo con todo el género humano por medio de Jesucristo, su Hijo coeterno y divino, y que perdurará hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué los diversos libros sagrados se incluyeron en la Santa Biblia? La Iglesia, con su autoridad y de manera infalible, reconoció a cada uno como inspirado por Dios, y así estableció el canon, regla o medida, de las Escrituras en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué significa que las Sagradas Escrituras son de inspiración divina? Abro cita. En la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Pues, como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Cierro cita. Nota: Concilio Vaticano II,
Constitución Dogmática Dei Verbum, 18 de noviembre de 1965, punto 11. Abro cita. Dios, que habló primeramente por los profetas, después por sí mismo y luego por los apóstoles, nos ha dado también la escritura que se llama canónica, y que no es otra cosa sino los oráculos y las palabras divinas, una carta otorgada por el Padre Celestial al género humano en peregrinación fuera de su patria. Cierro cita. Papa León XIII, encíclica Providentissimus Deus, 18 de noviembre de 1893, punto 1. ¿Podemos comparar la inspiración divina de la Sagrada Escritura con el misterio de la Encarnación? Sí. Abro cita. Así como el verbo sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres en todas las cosas, excepto en el pecado, Hebreos 4:15, así también las palabras de Dios, expresadas en lenguas humanas, se hicieron semejantes en todo al lenguaje humano, excepto el error. Cierro cita. Papa Pío XII, encíclica Divino Afflante Spiritu, 30 de septiembre de 1943, punto 37. ¿Cómo sabemos que los libros sagrados fueron escritos bajo inspiración divina? Lo sabemos por el testimonio de la historia. Ezequiel 3, 1 a 4, 16 a 17, Jeremías 1, 7 a 10, Segunda de Pedro 1, 21 y Segunda de Timoteo 3, 16. Y sobre todo de la Iglesia, que enseña con la autoridad infalible de Cristo. ¿Cómo identificó la Iglesia el canon de los libros de la Sagrada Escritura? Por su propia tradición constante, ya presente en los primeros siglos, como atestiguan San Atanasio en el 367, el Papa Dámaso I en el 382, el Concilio de Cartago en 397, entre otros lugares. Hasta Martín Lutero, 1483 a 1546, el canon tradicional de los libros bíblicos no fue cuestionado. Lutero rechazó algunos libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, la Epístola a Santiago, a la que llamó la Carta de Paja, y los llamados libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos 1 y 2, y ciertos pasajes de Esther y Daniel. ¿Cuándo definió la Iglesia dogmáticamente el canon de la Sagrada Escritura? En el Concilio de Trento, 1545 a 1563, para corregir los errores de Martín Lutero y otros herejes. Nota. Concilio de Trento, sesión 4, Decreto sobre las Escrituras Canónicas, 8 de abril de 1546. Antes de Lutero, el Concilio de Florencia confirmó el mismo canon, sin hacer una definición dogmática. Ver Papa Eugenio IV, Bula de la Unión con los Coptos, Cantate Domino, 4 de febrero de 1442. ¿Todos los libros de la Sagrada Escritura deben ser igualmente respetados y honrados? Sí. Abro cita. La Iglesia recibe y venera con igual afecto de piedad y reverencia todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pues Dios es el único autor de ambos. Cierro cita. Nota. Concilio de Trento, sesión 4, Decreto sobre las Escrituras Canónicas. ¿Por qué los libros de las Sagradas Escrituras tienen tanta autoridad? Abro cita. No porque ella, la Iglesia, los haya aprobado por su autoridad tras haber sido compuestos por obra meramente humana, tampoco simplemente porque contengan sin error la revelación, sino porque, habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y han sido confiados como tales a la misma Iglesia. Cierro cita. Nota. Concilio Vaticano I, sesión 3, capítulo 2. ¿Puede la razón demostrar la fiabilidad histórica de la Escritura? Sí. Los estudios históricos, literarios y teológicos han sostenido repetidamente su autenticidad, integridad y veracidad. ¿Prohíbe la Iglesia la lectura privada de la Biblia? No. De hecho, puede nutrir nuestra vida espiritual personal y nuestra oración, especialmente los Evangelios y los Salmos. El Papa Benedicto XV recomendó que especialmente los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles se difundan tan ampliamente que ninguna familia cristiana carezca de ellos. Nota. Encíclica Spiritus Paraclitus,
15 de septiembre de 1920.44. Son conocidas las palabras del doctor de la Iglesia, San Jerónimo. Abro cita. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Cierro cita. Nota. Del prólogo a su comentario sobre Isaías. ¿Han recomendado muchos otros santos la lectura privada de la Biblia? Sí. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, dijo, abro cita, solo tengo que abrir los santos evangelios y de inmediato respiro el perfume de la vida de Jesús, y entonces sé hacia dónde correr. Siento que aun si tuviera en mi conciencia todos los crímenes que uno podría cometer, con el corazón roto de dolor, me arrojaría en los brazos de mi Salvador Jesús, porque sé que Él ama al Hijo pródigo que vuelve a Él. Cierro cita. Nota, Historia de un alma. ¿Cuál es el verdadero papel del exégeta, el que comenta la Escritura? Abro cita. Los comentadores de las Sagradas Letras, acordándose de que aquí se trata de la palabra divinamente inspirada, cuya custodia e interpretación fue, por el mismo Dios, confiada a la Iglesia, no menos diligentemente tengan cuenta de las exposiciones y declaraciones del magisterio de la Iglesia, y asimismo de la explicación dada por los santos padres, como también de la analogía de la fe. Traten también con singular empeño de no exponer únicamente, cosa que con dolor vemos se hace en algunos comentarios, las cosas que atañen a la historia, arqueología, filología y otras disciplinas por el estilo, sino que sin dejar de aportar oportunamente aquellas en cuanto puedan contribuir al exégesis, muestren principalmente cuál es la doctrina teológica de cada uno de los libros o textos respecto de la fe y costumbres, de suerte que esta exposición de los mismos no solamente ayude a los doctores teólogos para proponer y confirmar los dogmas de la fe, sino que sea también útil a los sacerdotes para explicar ante el pueblo la doctrina cristiana y finalmente sirva a todos los fieles para llevar una vida santa y digna de un hombre cristiano. Cierro cita. Nota, Papa Pío XII, Divino Afflante Spiritu, punto 16. ¿Qué recursos deberían consultar regularmente los exégetas católicos? Abro cita. El exégeta católico podrá egregiamente ayudarse del industrioso estudio de aquellas obras con las que los santos padres, los doctores de la Iglesia e ilustres intérpretes de los pasados tiempos expusieron las Sagradas Letras. Porque ellos, aun cuando a veces estaban menos pertrechados de erudición profana y conocimiento de lenguas que los intérpretes de nuestra edad, sin embargo, en conformidad con el oficio que Dios les dio en la Iglesia, sobresalen por cierta suave perspicacia de las cosas celestes y admirable agudeza de entendimiento, con las que íntimamente penetran las profundidades de la Biblia palabra y ponen en evidencia todo cuanto puede conducir a la ilustración de la doctrina de Cristo y santidad de vida. Nota. Ibidem, punto 19. ¿Es la Sagrada Escritura la única fuente de la doctrina cristiana? No, la palabra de Dios también está contenida en la Sagrada Tradición. ¿Qué es la Sagrada Tradición? Es la palabra de Dios no escrita en la Biblia, pero transmitida en una sucesión ininterrumpida desde los apóstoles hasta nosotros. La tradición sagrada o dogmática, por tanto, contiene aquellas verdades que los apóstoles recibieron de Cristo o del Espíritu Santo y que la Iglesia ha transmitido desde entonces sin adulterar a través de todas las edades. ¿Los padres de la Iglesia sostuvieron la Sagrada Tradición como fuente de la fe? Sí, por ejemplo, San Epifanio. Abro cita. También se debe recurrir a la tradición, porque no todo está contenido en la Sagrada Escritura. Así, los santos apóstoles transmitieron algunas cosas en las Escrituras, pero otras en las tradiciones. Como dice San Pablo, las tradiciones os las entregamos. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Cierro cita. Nota. Panarión, libro 2, Anachefaliosis 4, sección 61. Y San Agustín, abro cita, esta costumbre, creo, procedía de la tradición apostólica, al igual que muchas otras cosas que no se encuentran en las cartas de los apóstoles ni en los concilios de sus sucesores, y sin embargo, como se conservan a través de la Iglesia Universal, se cree fueron enseñadas y recomendadas por ellos. Cierro cita. Nota. De Baptismo, libro 2, capítulo 7, número 12.
¿Cómo se relacionan entre sí la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición? Se apoyan mutuamente para dar testimonio de las verdades reveladas. De este modo, la teología católica habla de traditio declarativa, tradición declarativa, cuando la tradición aclara y expone las palabras a veces oscuras de la Escritura, y de traditio constitutiva, tradición constitutiva, cuando enriquece el contenido de la revelación dada en la Sagrada Escritura con su propia verdad divina. Nota. Por ejemplo, ver Monseñor Gerard Van Noort, Dogmatic Theology, Westminster Newman Press, 1961. 3, 137 a 143. Fin de la nota. Por ejemplo, la determinación del canon de la Sagrada Escritura, el bautismo de los niños, el número de los sacramentos, la doctrina del purgatorio, la Inmaculada Concepción, la Asunción Corporal de María y el sacramento del orden, episcopado, presbiterado, diaconado, susceptible de ser recibido solo por varones. ¿Tiene la tradición igual autoridad que la Escritura? Sí, porque es igualmente la palabra de Dios, aunque comunicada de un modo diferente. Nota. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, punto 9. ¿Dónde están contenidas las enseñanzas de la Sagrada Tradición? En los decretos dogmáticos de los concilios ecuménicos, en los actos doctrinales de la Santa Sede, en los decretos doctrinales de los concilios locales, aprobados por la Santa Sede, en ritos litúrgicos de venerable antigüedad, en las leyes eclesiásticas constantes, ley canónica, en los escritos de los padres y doctores de la Iglesia, y en la enseñanza común, constante y universal de todo el episcopado en unión con su cabeza, el romano pontífice. ¿Quién puede interpretar con autoridad tanto la Escritura como la tradición? Únicamente la autoridad infalible del magisterio, el oficio docente formal de la Iglesia Católica, que es ejercido por el Papa solo o por el Papa en comunión con los obispos. ¿Es el magisterio también una fuente de revelación divina? No, el magisterio es solo el servidor, guardián y expositor de la revelación de Dios. Abro cita. No para dar a conocer alguna doctrina nueva, sino para que, con la ayuda de Dios, guarden religiosamente y expongan fielmente la revelación o depósito de la fe transmitida por los apóstoles. Cierro cita. Nota. Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática Pastor Eternus, 18 de julio de 1870. ¿Puede el magisterio cambiar el contenido de este depósito de la fe? No. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Está más allá del poder de la Iglesia añadir, quitar o alterar el contenido de la revelación divina, porque ella está estrictamente encargada de enseñar todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:20. ¿Cuál es el verdadero significado de la expresión magisterio vivo? Significa que la predicación apostólica, expresada a través del magisterio de la Iglesia, no cesará hasta el fin del mundo. La voz de los apóstoles aún vive y habla cuando sus sucesores, en una tradición ininterrumpida y fiel, conservan y transmiten las verdades reveladas, pasando la antorcha viva de la doctrina inmutable de la fe, siempre eodem dogmate, eodem sensu, eademque sentencia, el mismo dogma, en el mismo sentido y en la misma sentencia. Nota. Concilio Vaticano I, Dei Filius. ¿Qué sucede con un desarrollo de la doctrina sujeto a circunstancias cambiantes? Las expresiones tradición viva, magisterio vivo, hermenéutica de la continuidad y desarrollo de la doctrina, entendidas de manera apropiada, solo pueden significar que se da una mayor claridad o precisión al mismo contenido invariable de la revelación divina a lo largo del tiempo. Estas nuevas profundizaciones nunca pueden contradecir lo que la Iglesia ha enseñado previa y definitivamente, porque Cristo no prometió que el Espíritu Santo revelaría algo nuevo, sino que solo recordaría a los discípulos lo que Él les había dicho. Juan 14:26. ¿Cuáles son los principales errores que rechazan la revelación divina? Primero, el materialismo, el naturalismo, el deísmo, el ateísmo y todos los sistemas de creencias que niegan irracionalmente
la existencia o incluso la posibilidad de la revelación divina. Segundo, todas las herejías que rechacen cualquiera de las verdades reveladas. ¿Cuál es la fuente principal de estos errores? El naturalismo, el ateísmo y todas las demás creencias que niegan irracionalmente la existencia de la revelación divina. El pecado. El orgullo y la lujuria oscurecen la mente y, en especial, llevan al hombre a preferir su propio juicio y comodidad personal a la sumisión a un cuerpo de doctrina revelado por Dios, enseñanzas morales y a la adoración. Estudio de la doctrina cristiana. ¿Por qué la doctrina cristiana, la ciencia de la religión, es la más excelente de las ciencias? Porque es la más cierta, la más bella, la más consoladora y la más necesaria de todas las ciencias. ¿Por qué la ciencia de la religión es la más cierta? Porque se funda en la palabra de Dios que es infalible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. ¿Por qué la ciencia de la religión es la más bella? Porque se trata de realidades que son las más dignas de nuestra admiración. Dios y sus infinitas perfecciones, la obra maravillosa de nuestra redención, el alma humana y su destino glorioso. ¿Por qué la ciencia de la religión es la más consoladora? Porque sólo ella ofrece un remedio universal y eficaz para el mal moral y da al hombre fuerza y consuelo en sus pruebas. ¿Por qué la ciencia de la religión es la más necesaria? Porque sólo ella nos enseña plenamente lo único necesario, nuestra vocación divina y el camino para alcanzar los goces eternos del cielo. ¿Es lo mismo doctrina que dogma? A veces ambos términos son equivalentes. Dogma, en sentido propio, se refiere a esos principios particulares de fe que han sido definidos por la Iglesia como verdades divinamente reveladas y que se deben creer con fe divina. ¿Es la ignorancia en materia de religión un mal muy grande? Sí, la ignorancia es fuente de innumerables desórdenes en los individuos y en la sociedad, y la ignorancia culpable conduce a la condenación eterna. ¿Cuándo debemos comenzar a estudiar la doctrina cristiana? En la primera infancia, porque los niños, con uso de razón, están obligados a conocer, amar y servir a Dios. Sus almas sencillas están naturalmente dispuestas a recibir las verdades de la religión, y los hábitos virtuosos se forman y mantienen más fácilmente desde los primeros años, incluso antes de que la razón sea plenamente operativa. Al estudiar la doctrina cristiana, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Amor a la sabiduría, humildad de entendimiento, pureza de corazón, deseo de Dios, docilidad a la auténtica enseñanza de Dios y fidelidad a la oración. ¿Cómo se puede dividir la doctrina cristiana? En tres partes: fe, moral y oración. ¿Qué se contiene bajo la categoría de la fe? Aquellas verdades sobrenaturales que debemos creer, tal como se resumen en los diversos credos o símbolos de fe utilizados por la Iglesia Católica. ¿Qué se contiene bajo la categoría de la moral? Aquellas obras o acciones que debemos realizar, tal como se resumen en los mandamientos de Dios y la enseñanza moral enseñada por la Iglesia. ¿Qué está contenido bajo la categoría de la oración? Aquellos medios sobrenaturales que debemos utilizar para honrar a Dios y recibir su gracia, especialmente lo relacionado al culto y a los sacramentos.